Hola a todos, bienvenidos una vez más a este gran programa de la oposición. Hoy tengo un invitado de lujo, nuestro diputado federal, Emilio Suárez. Emilio, Gracias, Jorge. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Pues aquí con mucha alegría de estar en el partido y para platicar un tema que es el que más preocupa a los mexicanos. La seguridad. La seguridad, definitivamente. Emilio, estamos pasando, ya no diría una semana, ya estamos pasando un sexenio y el sexenio pasado de crisis de seguridad. ¿Qué está ocurriendo? A ver, fíjate que curiosamente en los últimos días he platicado con mis hijos y he platicado con amigos de la transición que nos ha tocado vivir a mi generación. Tengo 48 años, aunque no parezca, pero pues sí ha sido trágico que los últimos 24 años el país, la materia de seguridad, las libertades han estado en deterioro. Y yo te doy un ejemplo porque siempre lo platico. En alguna ocasión fui a Tepoztlán, que tú conoces, que está en el hermoso estado de Morelos. Fui a comer con mi padre. Y estando sentados en una mesa, de repente entraron algunos individuos con armas largas y la verdad es que nos sorprendió mucho familiarmente. Y en ese entonces, que era el año, insisto, el año 2000, mi papá nos dijo en una reflexión, el país no le va a ir bien, se está deteriorando. Y lo registramos, mis hermanos y yo, pero pues el país no ha mejorado y el país ha ido incrementando la inseguridad y es una tragedia porque a mí me tocó vivir en una etapa de libertades y hoy estamos en una etapa en la que como padre me toca explicarle a mis hijos y de cierta forma ir moldeando sus libertades para que puedan pues, pasar un buen momento, ser felices, pero también teniendo cuidado de lo que está pasando en el país. Amigo, me comentas algo importantísimo para quienes nos ven. Si es cierto, hoy te toca la oportunidad de ser diputado, de poder hacer algo por este país desde la Cámara de Diputados, pero también eres padre de familia. Y esto afecta, sí en las leyes, sí a quienes nos ven, pero también en casa. ¿Cómo estás abordando este tema en casa? A ver, es algo que debe trascender más allá de los partidos políticos. Claro, es algo donde coincido. todos deberíamos estar de acuerdo, donde todos nos deberíamos sentar a revisar lo que está pasando. Y te doy dos ejemplos, que son los que platico en casa. A mí me tocó vivir una época en la que con absoluta libertad, teniendo 16, 18 años, iba con mis amigos a la Lagunilla, íbamos a ver los muebles que había. Hoy, seguramente muchas familias lo pueden hacer en la Ciudad de México, pero eso no pasa en el país. Sí, y ya no lo haces con esa tranquilidad. No lo haces con esa tranquilidad. Muchos años después, hace 4 años, yo soy corredor, y fui con mi señora a Tampico, ¿no? Entonces, ahí la laguna, los tampiqueños conocen bien la Laguna del Carpintero, y me salí a correr ahí en la Laguna del Carpintero, ¿no? Y en la Laguna del Carpintero, pues, regreso, voy a comer con mi familia política, y cuando les platico que salí a correr a la Laguna del Carpintero, pues me dicen, oye, no te creemos, ¿no? Cuando les enseño vía GPS que estuve corriendo por ahí, me dicen, oye, de milagro saliste vivo de ahí, porque era una zona donde había, pues, malandros habitualmente. Esa es la triste realidad que nos toca vivir y la que tenemos que afrontar y donde nos tenemos que poner a trabajar los partidos, la sociedad, los empresarios, en general, todos los mexicanos. Oye, Emilio, pero a ver, este deterioro que nos dices no llegó de la nada. Tuvo que haber una omisión, unos abrazos, no balazos. Específicamente hay dos circunstancias que deberían llamarnos la atención. Primero, el que evidentemente el crimen organizado se ha ido sofisticando, ¿no? Sí. Incluso la forma en la que han ido permeando a la sociedad ha sido de una manera brutal y avanzada. ¿Cuántas historias no escuchas tú que los hijos de algunos delincuentes pues son compañeros de algunas personas que tú conoces, etcétera? Y por otro lado, pues es la política de abrazos no balazos, que básicamente es el reflejo de la renuncia del Estado al ejercicio del monopolio de la fuerza. Y eso es lo que no puede suceder en el país. El Estado no puede ser sustituido por los delincuentes en sus funciones. Y eso es parte de lo que nos han señalado en Estados Unidos y es parte de lo que estamos viendo, cómo grupos delincuenciales están tomando territorios en el país y están sustituyendo las funciones del Estado. Si uno revisa las cifras de cómo han ido incrementando los homicidios dolosos, pues son alarmantes, ¿no? Y no se diga en el caso del sexenio pasado, hubo casi 200,000 muertes, ¿no? Hubo un incremento
pues, de casi el 200% de lo que se había venido viendo en administraciones pasadas. Claro. Y esto se agrava todavía más cuando hay casos como Teuchitlán, en donde el gobierno, en vez de voltear a ver a las madres buscadoras, arroparlas y darles certeza, salen personajes como Noroña a señalar y a querer crear una realidad basada en mentiras y para limpiar la cara de un gobierno que no está haciendo nada. ¿Qué tendría que hacer México? No hay un Teuchitlán, hay muchos Teuchitlanes en el país. Y lo que peor nos puede pasar es que perdamos como sociedad la capacidad de indignación. Es que es justo Cuando eso. perdemos la capacidad de indignación como sociedad y además el Estado minimiza una circunstancia como la de Teuchitlán, estamos perdidos. Eso no puede suceder. La principal chamba de la sociedad civil, insisto en la sociedad civil porque es un ejercicio, y de los partidos de oposición, es exigirle al gobierno, al Estado, respuestas claras, sólidas y contundentes de lo que pasó en Teuchitlán. Sí, por hablar de Teuchitlán, pero estamos hablando también en Tamaulipas y en muchos lugares de México en donde pareciera que el gobierno se tapa los ojos y si no lo mencionan, no lo ven, orquestan narrativas, pues no sucedió y no tendrían que resolverlo. Cuando una persona se postula para ser presidente de la República, lo hace sabiendo cada problema que tiene este país. Sin duda alguna. Y es una cobardía querer echarle la culpa al pasado cuando hoy no están haciendo absolutamente nada. Y ojalá estuvieran concentrados en resolver otros temas, pero no están resolviendo ni uno ni otro y todo se acumula y todo empeora. Mira, hay un dato que yo creo que es revelador y que al final pues nos tiene que hacer reflexión en esta discusión que se está dando en torno a la legislación en materia de seguridad. Llevamos casi 20 años con el ejército en las calles. ¿Sí? Las cosas no han mejorado, han empeorado. El PRI siempre ha sido respetuoso y reconocemos el papel de las Fuerzas Armadas. Totalmente. Pero hay que reflexionar. Y este bloque legislativo que se pretende, que se está discutiendo y que se está revisando, insiste en la militarización del país y nosotros no estamos de acuerdo. Se continúa con el desmantelamiento del federalismo. No puede suceder eso. La policía de proximidad, las de los municipios, la de los estados, se está desmantelando y eso no puede pasar en el país. Se está concentrando más el poder en la federación. Casi que estamos dándole el poder al secretario ejecutivo para que decida todo en materia de recursos, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que decida todo en materia de recursos, a quién le da, a quién no le da, en qué momentos actuar. Esa concentración del poder no va a funcionar. Y algo que más nos debería preocupar en estas discusiones es las violaciones que hay escondidas detrás de la legislación en materia de derechos humanos. Un ejemplo, el tema de la posibilidad de acceso a la información telefónica sin más que la decisión de una autoridad administrativa. Eso nos debe preocupar. Sin una orden. Sin una orden. Eso nos debe preocupar. Hay algunos aspectos de la legislación que son positivos, pero estructuralmente seguimos en el camino incorrecto que desde hace 20 años no le ha funcionado al país. Esta ley va a poner en riesgo la privacidad de cualquier persona que nos vea. Sin duda alguna, porque además pues, no hay mecanismos de control. Si uno revisa y el desmantelamiento de las instituciones que durante muchos años hemos construido todos los mexicanos, donde por cierto también participó la izquierda, mecanismos de transparencia, mecanismos de control, mecanismos de protección de derechos humanos, seguimiento y líneas hacia dónde vienen las políticas públicas, todo eso está desapareciendo. ¿Por qué? Porque quieren libertad absoluta para hacer lo que quieran, no quieren rendir cuentas. Y así lo ha demostrado Morena desde que llegó. O sea, hacen, deshacen, no mejoran, complican, no dan un solo resultado, le echan la culpa al pasado, pero el mero ejercicio del gobierno no lo están haciendo. Pareciera que lejos de ser un gobierno, son parte de un problema central que está acabando con el país como lo conocemos. Siempre cuidar a las víctimas. Decía el presidente, pues hay que crear en esta coyuntura con Estados Unidos, hay que crear el SAR antidrogas, pues hay que hacerlo. El SAR antidrogas tiene que dotar a un Estado de un mando especializado en materia de crimen organizado, en materia de drogas. Hay que crear el sistema y la Coordinación Nacional de Búsqueda. O sea, hoy por hoy se le han quitado recursos a ese sector. Pero salen en nado sincronizado a decir no queremos, no vamos a hacer eso. Salen a
pues a desechar cosas que el PRI, a ver, y del PRI pueden decir lo que quieran, pero el PRI tiene la experiencia y la capacidad demostrada y probada. Si el PRI lo está diciendo es por absolutamente algo ya probado. Y la creación del SAR antidrogas, como bien decía el presidente Alejandro Moreno, buscaba dar precisamente una certeza y un rumbo a lo que no han podido hacer como gobierno. Y no iba a ser una figura que pusiera el PRI, o sea, iba a ser una persona reconocida y capaz y que tenga la experiencia en este tema. Pero como en todo Morena, si no sirve para aplaudirle al régimen, lo desechan. Este es uno de los temas que yo lo platico en familia, con los amigos de mis hijos, en las comunidades, pues básicamente sociales, en los sectores sociales. Ya no se pueden pelear los políticos. Se tienen que sentar y tienen que tomar cartas en el asunto. Nosotros hemos hecho planteamientos justamente para sumarnos. Algo que nos debe llamar la atención es que en esta estrategia de seguridad, el gobierno actual no ha presentado la estrategia nacional que debe presentar durante los 6 primeros meses de la administración. Y ya pasaron. Y ya pasaron. Hoy nos piden el voto de confianza para aprobar la legislación en materia de seguridad. ¿Cómo vamos nosotros a aprobar algo cuando no hay una estrategia y cuando no se han sentado a la mesa con la oposición? ¿Con qué cara llegan y piden el respaldo en algo cuando no han cumplido en el elemental? No han cumplido en el elemental. Y cuando no escuchan, por característica de Morena. Hay una buena voluntad de la oposición, de la sociedad civil, de participar en un problema que a todos nos preocupa. A todos. A todos. No distingue de partidos. Y que en todos los sectores sociales, la cultura, las artes, la familia, todos estamos preocupados por recuperar nuestras libertades. Sí, porque un país que no puede vivir libre, ¿qué calidad de vida puede tener ese país? Cuando esa gente de Guerrero, de Chiapas, necesita una oportunidad de trabajo y lo único que puede voltear a ver es al crimen organizado reclutándolos. ¿Con qué cara puede ver este país a los más pequeños que son el futuro de este país y los están condenando a vivir en el miedo, en la inseguridad, en el terror, en la sangre, en la muerte? No hay un rumbo que al final se traduzca en una mejora para México. Como bien decías, caminar al futuro, independientemente del partido que esté gobernando, tendría que ser para mejor. Hoy lo que estamos viendo es un futuro que hasta terror da, porque han pasado apenas un primer tramo de este gobierno y la gente hoy no puede sentir una mejora ni un porcentaje mínimo de paz en casa. Mira, culpar al pasado de la inseguridad tiene fecha de caducidad. Y el pasado ya son ellos. Y hoy el presente es muerte, es falta de libertades, sí, es hartazgo de la sociedad, es complicidad de muchos gobernantes con el crimen organizado. No lo vamos a permitir. En el PRI vamos a estar cumpliendo con nuestra responsabilidad y siendo receptivos de las víctimas, de los desaparecidos, de las madres buscadoras, de los hijos, de los padres que han perdido a alguien producto del crimen organizado. Y ahí vamos a estar dando la batalla. Porque no son solo cifras, son historias que se truncaron, familias que recibieron una llamada de tu familiar, fue encontrado muerto. ¿Y el gobierno? El gobierno que tendría que respaldar. Se tapa los ojos. ¿Dónde está? Niega los hechos, no da la cara. Eso es lo que está pasando en el país. No saben cómo actuar, no saben cómo resolver, no saben dar resultados, pero saben mentir. Y eso es lo peor. Emilio, agradecerte por esta plática. Muchas gracias por la invitación. Hay que ser conscientes que lo que está en juego son nuestras libertades. Sí. El poder ir a trabajar, el poder ir a la escuela, el poder ir al hospital, el poder ir al cine, el poder ir a una plaza pública a leer un libro, el poder vivir sí, de los niños, los jóvenes y de los adultos. Y en esa batalla vamos a estar. Muchas gracias, Emilio. ¿Algún mensaje que quieras darle a quienes nos ven aprovechando la oportunidad? Un saludo. Este es un espacio espectacular. Síganlo. Hay temas, se van renovando los temas. Y lo más importante es que el PRI está en comunicación con la sociedad y hay una convicción de salir a la calle y representarlos. Muchísimas gracias, amigo. Y a todos ustedes que nos ven, una reflexión para cerrar. El país no está así de a gratis. El país está así porque desafortunadamente estamos viviendo un gobierno que se ha hecho de brazos cruzados,
que se ha rendido ante su obligación de darle paz y tranquilidad a cada uno de los que vivimos en este bello país, pero que hoy el miedo y el terror está tocando la puerta de cada uno, de ti que nos estás viendo. No se trata ya de una pelea entre partidos. No se trata de que estemos señalando porque no queremos que le vaya bien a México. Claro que no. Se trata de señalar porque no podemos permitir que el país se vaya al precipicio. Y no solo señalamos, como acaban de escuchar en el PRI proponemos, porque sabemos cómo, porque esta desesperación de cada uno de los que amamos a México tiene que verse reflejada, porque no vamos a permitir que con nombres Morena y todos sus cómplices destruyan algo que generaciones, que tú, que tus padres, tus abuelos construimos. Al final del día este país no le pertenece a ningún partido. Este país te pertenece a ti, a mí, a tu familia, a todos. Cuidemos México y sigamos luchando porque vale la pena. Muchas gracias. Hasta pronto.